El sol se asomaba por las cortinas de Sofía, pintando rayas de luz en su piso de madera. Otro día, un martes, o era miércoles. Los días se sentían igual cuando empezaba la espera. Su teléfono seguía quieto en el buró. Normalmente un mensaje de buenos días la esperaba allí. Hoy, solo silencio. Una pantalla fría y vacía. Sofía agarró el teléfono. Sus dedos dudaron. Quizás era muy temprano. Él estaba ocupado. O chance y su teléfono no se había cargado. Razones simples. Razones lógicas. Intentó quitarse esa cosita fría que sentía en el estómago. Se levantó de la cama. El piso se sentía más frío que de costumbre. Fue a la cocina. El aroma del café normalmente la llenaba de alegría. Hoy, era solo un olor. Una rutina. Se sirvió una taza. La sintió pesada en sus manos. Sus ojos no dejaban de ver de reojo el teléfono. Lo había dejado en el buró. Un pequeño acto de rebeldía. ¿O era esperanza? Esperando que la distancia lo hiciera sonar. Pero la cocina seguía en silencio. Demasiado silencio. El silencio era un invitado. Uno no deseado. Se sentó con ella en la mesita de la cocina. La observaba tomar su café. Hacía que el pan tostado supiera a cartón. Sofía suspiró. Un sonidito. Perdido en el gran silencio. Este silencio no era de oro. Era pesado. Como masa que no ha subido. Lleno de promesas no cumplidas. El día apenas había comenzado. Y ya se sentía largo. Muy, muy largo. Pasó una hora. O chance y dos. El tiempo se estiraba como chicle. Sofía se encontró de nuevo en la recámara. El teléfono seguía ahí, todavía en silencio. Todavía apagado. Lo agarró. Su pulgar se quedó sobre el contacto de él. Ni mensajes nuevos, ni llamadas perdidas. Nada. Un nudito se le apretó en el pecho. ¿Estaría bien? Esto no era típico de él. No como el él que conocía. O creía conocer. Este silencio se sentía raro. No era natural. Revisó su conexión. Todas las rayitas. El wifi con buena señal. El problema no era el teléfono, no el suyo al menos. A lo mejor había mandado un mensaje. Y se perdió. Perdido en los caminos invisibles de la tecnología. Actualizó sus mensajes. Otra vez. Y otra vez. Cada actualización era una pequeña oración. Sin respuesta. La pantalla seguía tercamente en blanco. Una página en blanco donde debería haber una historia. Su historia. La historia de ellos. La duda empezó a susurrarle al oído. Suavecito al principio. ¿Dijiste algo malo ayer? ¿Se habrá molestado por esa bromita? Repasó su última conversación. Palabra por palabra. Buscando un significado oculto. Un pequeño desaire olvidado. Su mente era un detective, buscando pistas. Pero el recuerdo era claro. Fue una buena conversación. Llena de risas y palabras fáciles. O eso había pensado ella. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Chance y está ocupado. Sí, eso todavía era posible. Una junta muy importante, una emergencia familiar. Se aferraba a estas ideas, como un náufrago a una balsa, pero la balsa se sentía frágil, poco confiable. El silencio era una corriente, arrastrándola hacia abajo, hacia un mar de preocupación y un poquito de miedo. Dejó el teléfono, boca abajo esta vez. Como si no verlo hiciera la espera más fácil. Las tareas de la mañana se sentían como caminar en lodo espeso. Cada cosa era una carga. Cada sonido la hacía brincar. Esperando que fuera el ruidito de un mensaje llegando. Pero solo era el tic-tac del reloj. O un pájaro afuera. El mundo seguía, indiferente a su tormento. Como los minutos pasando. Cada uno pesado. ¿Por qué estaba en silencio? La pregunta resonaba en su mente. Un latido constante y punzante. Como un dolor de cabeza. Él siempre mandaba mensaje para estas horas. Siempre. Aunque fuera un rápido estoy pensando en ti. Aunque fuera un simple emoji. Esta ausencia total era un vacío. Un hoyo negro. Jalaba sus pensamientos. Consumía su paz. Sentía una mezcla rara de emociones. Preocupación por él. ¿Estaría lastimado? ¿Estaría en problemas? Y una pequeña preocupación egoísta por ella misma. ¿Estaría enojado con ella? ¿Se estaría alejando? El silencio era una pared, creciendo más alta con cada hora que pasaba. No podía ver por encima, no podía atravesarla, se sentía atrapada de un lado, sola.
Él estaba del otro lado. ¿Por qué? ¿Estaba él construyendo la pared o se lo estaba imaginando? Su corazón se sentía como un pájaro atrapado, golpeando contra su jaula. Quería gritar, quería llorar, pero no hizo nada. Solo esperó. La espera era una tortura, lenta y agonizante. Una semillita de resentimiento empezó a brotar, pequeña y amarga, junto con la preocupación, junto con la confusión. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía dejarla en este limbo? ¿Acaso no sabía cuánto le afectaría su silencio? O chance y sí lo sabía. Y ese era el punto. Ese pensamiento fue como un pedazo de vidrio frío en su corazón. Lo desechó. Era demasiado doloroso considerarlo. Él no sería cruel. ¿O sí? La pregunta quedó flotando, sin respuesta. Llegó la hora de la comida. Sofía no tenía hambre. Pensar en comida le revolvía el estómago. El silencio le había robado el apetito. Le había robado la calma. Se sentó a la mesa, viendo un plato vacío, como la pantalla de su teléfono. Vacía, en blanco. El sol estaba alto en el cielo ahora, brillante y despreocupado. Se burlaba de su tristeza, resaltaba su soledad. Cada tic-tac del reloj era un martillazo, clavando el clavo de la ansiedad más profundo en su corazón. Agarró su teléfono otra vez, una costumbre compulsiva. Sus dedos temblaban un poquito mientras lo desbloqueaba. La esperanza, una llamita terca, parpadeaba dentro de ella. Chance y ahora sí. Chance y por fin había mandado mensaje. Pero no. La pantalla seguía igual. Un paisaje árido. La llama de la esperanza chisporroteó. Casi se apagó. Sintió una ola de mareo, una reacción física, a la tormenta emocional que rugía dentro de ella. Esto era más que un simple mensaje perdido. Era un abismo. Las ideas en su cabeza se volvían más locas, más dramáticas. Había perdido su teléfono. Estaba en un lugar lejano sin señal. Esas eran las ideas esperanzadoras, a las que se aferraba. Luego venían los pensamientos más oscuros, los que temía. La estaba ignorando. A propósito, fríamente, había conocido a alguien más. Estaba harto de ella. Cada pensamiento era un nuevo tormento, una nueva ola de dolor. El silencio era tierra fértil para estos miedos. Crecían como hierbas venenosas, ahogándola. Pensó en mandar un mensaje ella. Un simple ¿estás bien? Solo para romper el encanto. Pero el orgullo la detuvo, y un poquito de miedo. ¿Y si ni así contestaba? Eso sería peor. La confirmación de sus peores miedos. Así que esperó, atrapada en una red hecha por ella misma. Y por el silencio de él, su silencio ensordecedor, que aplastaba el alma. Sentía el corazón pesado, como una piedra en el pecho. Una piedra grabada con el nombre de él, y un signo de interrogación. La tarde se arrastró. Cada minuto una eternidad. Sofía intentó distraerse. Agarró un libro, pero las palabras se veían borrosas. Su mente estaba en otro lado, con él, con el teléfono silencioso. Nada podía atravesar la niebla de su ansiedad. El silencio de él era más fuerte que cualquier ruido. La esperanza, que había parpadeado con tanta valentía en la mañana, ahora era una brasa tenue. ¿Cómo se atrevía a tratarla así, con tanta indiferencia? Ella merecía una explicación. Merecía respeto. El enojo se sentía caliente, se sentía poderoso. Por un momento quemó el miedo. Quería llamarle, para exigir una respuesta, para desatar su frustración. Pero luego, el enojo bajó, dejándola sintiéndose agotada, y más sola. ¿De qué serviría el enojo? No rompería el silencio. La luz de la tarde empezó a irse, llevándose su esperanza con ella. Mientras empezaba a oscurecer, Sofía sintió que su calma se rompía. La presa de paciencia que había construido con tanto cuidado se estaba rompiendo. Caminaba de un lado a otro en la sala, como animal enjaulado. Sus pasos eran inquietos, sus pensamientos un desorden. Volvió a leer sus mensajes viejos, buscando una señal, una pista para este silencio repentino e inexplicable. Sus palabras de antes parecían tan cálidas, tan sinceras. Te extraño, no puedo esperar a verte. ¿Serían puras mentiras? ¿O algo había cambiado? Drásticamente. Casi le llamó a su mejor amiga,
Ana, para desahogarse, para buscar consuelo, para encontrar una aliada. Pero luego dudó. ¿Qué le diría? No me ha mandado mensaje en todo el día. Sonaba tan simple, tan infantil. La noche cayó, no con suavidad, sino como un telón pesado. Trajo consigo una tristeza más oscura, un silencio más profundo. Los ruidos de la ciudad afuera parecían apagados, lejanos. El mundo de Sofía se había encogido a las 4 paredes de su departamento y al silencio pesado que lo llenaba. El teléfono, ahora un objeto malvado, estaba sobre la mesa. Su pantalla oscura reflejaba su propia cara cansada. La esperanza ya no era un parpadeo, era un fantasma, un recuerdo vago de lo que había sentido esa mañana. El silencio ya no era un susurro, era un rugido. La ensordecía a todo lo demás, la consumía. Sintió una soledad profunda, una soledad que dolía más por la conexión que creía tener. La oscuridad envolvió por completo la ciudad y el corazón de Sofía. El día había terminado oficialmente. Un día vivido bajo la sombra del silencio. Un día que había cambiado algo dentro de ella. Para siempre. Se sentó en su sillón, acurrucada, chiquita. El teléfono seguía en la mesa, un guardián silencioso. Había dejado de revisarlo hacía horas. ¿Para qué? El mensaje, si es que llegaba, la encontraría. O chance. Nunca llegaría. Tenía que prepararse para esa posibilidad. Ahora, en la quietud de la noche profunda, una calma rara empezó a sentirse. La ansiedad frenética se había agotado, dejando atrás una claridad cansada. Tenía opciones. No estaba completamente indefensa. Podía mandar un mensaje enojado, lleno de reclamos, lleno de dolor. Desahogar su frustración. Hacerle saber cuánto la había lastimado. O podía mandar un mensaje triste, una súplica para que la entendiera, preguntando por qué, rogando una explicación. Estas opciones se sentían tentadoras, un desahogo para sus emociones guardadas. ¿Pero lograrían algo? Luego, surgió otro pensamiento, uno más difícil. Podía escoger reflejar su silencio, enfrentar sus palabras no dichas con su propia fuerza callada, no perseguir, no rogar, no exigir. La primera luz del amanecer se coló en el cuarto de Sofía, suave y gris. Un nuevo día. Después de un día de silencio profundo, que hacía eco. Sofía no había dormido mucho. Su mente había sido un campo de batalla. Pero mientras salía el sol, una frágil sensación de paz se instaló dentro de ella. No había hecho grandes anuncios, ni mandado mensajes desesperados. Simplemente había aguantado el silencio y lo había sobrevivido. El teléfono seguía donde lo había dejado. Lo miró, no con ansiedad, no con enojo, sino con una nueva distancia, un entendimiento callado. El silencio de ayer había sido un maestro duro. Le había quitado ilusiones, había revelado debilidades, la había obligado a enfrentar sus miedos, sus expectativas. Aprendió que era más fuerte de lo que pensaba. Podía aguantar la tormenta de no saber qué pasaba, el dolor de no saber. Podía encontrar un espacio tranquilo dentro de ella, incluso en medio del relajo. Esta experiencia, este vacío, había grabado algo nuevo en su alma. Un entendimiento más profundo de sí misma y de la conexión con la gente, o de su ausencia a veces dolorosa. Si él mandaba mensaje hoy, o mañana, o nunca más, era casi secundario. Claro, una parte de ella todavía esperaba, todavía ansiaba una solución. Pero la necesidad desesperada había disminuido, reemplazada por una calma decidida. No dejaría que el silencio de él la definiera o destruyera su paz. Tenía su propia vida que vivir, su propio camino que andar, con o sin sus mensajes, con o sin su presencia. La experiencia fue un duro recordatorio. La comunicación es un baile delicado, cosa de dos, requiere esfuerzo, requiere cuidado de ambas partes. Este día de silencio fue un capítulo doloroso, conmovedor, pero no toda la historia. Su historia continuaba. Llevaría las lecciones aprendidas, como vidrio precioso y frágil, la importancia de las palabras claras, el valor de estar presente, lo frágil de la conexión, y la fuerza que se encuentra en la soledad. Los corazones humanos son complicados, la comunicación es un arte, y a veces, los mensajes más fuertes son los que no se mandan.
Los entendimientos más profundos nacen de los momentos más callados. Sofía respiró profundo, lista para lo que trajera el nuevo día.